Buenas tardes, nuestro grupo está compuesto por Gutiérrez Moreno, Laura Valentina, Trujillo Lago, Inés, Vargas Zavala, Geraldine y Vergara Borges Juan Camilo, y vamos a exponer sobre el movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. Es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En él, el vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, aunque sí aceleración normal. Una de las ecuaciones que debemos tener en cuenta es la que se está mostrando a continuación. Esta la podemos utilizar para expresar el vector de posición. Algunas de las principales características del movimiento circular uniforme que debemos tener en cuenta son las siguientes. Primero, la velocidad angular es constante. Segundo, el vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con aceleración normal. Tercero, tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas, ya que la rapidez o la celeridad es constante. Cuarto, existe un periodo que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. La expresión para el cálculo del periodo es t es igual a 2pi sobre aceleración, y eso solo valida en el caso de los movimientos circulares uniformes. Por último, existe una frecuencia, que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo, y su valor es el inverso del periodo. Un móvil da 3 vueltas sobre una circunferencia de 300 metros de diámetro a una velocidad constante y tarda 2 minutos en hacerla. Calcula su frecuencia, periodo, velocidad angular, velocidad tangencial y aceleración centrípeta. Lo primero que tenemos que hacer es sacar sus valores y ver que todos estén en las medidas requeridas. Como vemos que el tiempo está pesado en minutos y lo necesitamos en segundos, tenemos que hacer una regla de 3 para pasarlos a segundos. Es decir, lo multiplicamos por 60 y lo dividimos en 1, y eso nos da 120 segundos. Luego de esto pasaríamos a calcular su frecuencia, que sería con la fórmula frecuencia es igual a número de vueltas sobre segundos. Como vemos que tenemos los dos datos, lo único que tenemos que hacer es reemplazar 3 vueltas sobre 120 segundos. Calculamos y eso nos da 0,025 segundos a la menos 1, que es lo mismo que decir 0,025 Hz. Luego procedemos a resolver el periodo, que sería la inversa de frecuencia. Es decir, periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Esto sería igual a 1 sobre 0,025, el cual si lo dividimos nos da 40 segundos. Y continuamos con su velocidad angular, que esta se representa con una W. Para hallar la velocidad angular existen dos fórmulas derivadas de θ dividido tiempo, que sería el 2pi sobre periodo o la inversa de periodo, que sería 2pi por frecuencia, que es la que vamos a utilizar en este momento. Teniendo todos sus valores, lo único que nos queda hacer es reemplazar 2pi por frecuencia, que sería 2pi por 0,025, donde el pi coge el valor de 3,14. Resolvemos esta operación y eso nos va a dar un valor de 0,16 radiales sobre segundos. Hay una tercera manera de hallar la velocidad angular, que sería radianes sobre segundos, donde los radianes se encuentran sacando una regla de 3 que dice una vuelta es igual a 2 pi radianes, entonces 3 vueltas son iguales a 6 pi radianes. Por ende, serían 6 pi radianes sobre 120. Multiplicamos 6 por pi y lo dimos en 120 y eso nos va a dar 0,16 radianes sobre segundos. Para hallar su velocidad tangencial también se podría hallar a través de dos fórmulas. La primera, que sería velocidad tangencial, es igual a 2pi por r sobre periodo, o la inversa de periodo, que sería 2pi por r por frecuencia. Aquí vamos a utilizar la frecuencia. Como en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto, cambiamos el orden para que 2pi por f nos dé igual a w y así tener una operación más fácil para resolver. Es decir, la velocidad tangencial nos va a quedar igual a velocidad angular por radio. Reemplazamos los valores, que serían 0,16 radianes sobre segundos, por el radio, que sería 150 metros, que es la mitad de 300, y eso nos da 24 metros sobre segundos. Y por último, vamos a resolver la aceleración centrípeta con la fórmula aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial por velocidad angular. Como vemos que tenemos los dos valores, simplemente reemplazamos la velocidad tangencial por 24 metros sobre segundos y la velocidad angular por 0,16 radianes sobre segundos. Multiplicamos y eso nos va a dar 3,84 metros sobre segundos al cuadrado.
Logramos puntualmente comprender el movimiento circular uniforme, que es el movimiento de dos dimensiones y de regularidad, y su trayectoria es circular, en donde se consideran dos velocidades, una aceleración, teniendo en cuenta periodo y frecuencia en su forma más didáctica para ser analizado desde cada uno de sus componentes, como la velocidad tangencial, aceleración, velocidad angular y otros que aportan a la noción de vectores y cambios de dirección constantes. Identificamos las similitudes del movimiento circular con los movimientos antes estudiados por cuestión de ecuaciones, principios físicos y cómo las constantes se pueden ver afectadas por aceleraciones, en este caso más de una. Un ejemplo de movimiento circular uniforme puede ser el movimiento de una rueda de feria, la rotación constante de una rueda de un carro que va a una velocidad constante, las manecillas del reloj, el movimiento constante de las aspas de un ventilador y la rotación de un molino de agua.